esta carta para animar y consolar a un joven pastor que tenía que llevar a cabo esta tarea difícil de pastorear a Éfeso, la iglesia de Éfeso, una iglesia no joven, sino ya de tiempo en problemas. Pablo nos define lo que es la doctrina sana, lo que es el orden en la iglesia, lo que es el carácter y la conducta que se debe llevar en los hijos de Dios. Entonces, tres cosas, como lo hemos visto, podemos estar acomodando en toda esta carta. O habla de sana doctrina, o habla del carácter correcto interno, o de una buena conducta. ¿Por qué? Porque una doctrina sana produce una vida sana, y una doctrina equivocada viceversa, una vida enferma. Y Pablo nos dice, ¿sabes qué? Le dice a Timoteo, el motivo de esta carta es el amor que nace de un corazón limpio y de una buena conciencia y de una fe no fingida. Lo primero que le dice a Pablo, no se trata de cumplir leyes, de requisitos en nuestras fuerzas. Hasta él dice, doy gracias al que me fortaleció, al que me tuvo por fiel. Puedes leer todo eso en el capítulo 1 y habla de la ley, cómo la ley no fue dada para el justo, sino para el injusto. Y Pablo nos dice eso, ¿no? Cómo la gracia de Dios necesita reflejarse en una iglesia obediente. Y nos muestra más o menos el flujo, ¿no? Una iglesia orando con un corazón de proclamar el evangelio, porque eso es lo que ama a Dios, no quiere que nadie se pierda. Un hombre y una mujer, cada uno tomando su función, un hombre levantando manos santas sin ira ni contienda, buscando dirección de parte de Dios, una mujer confiada en la dirección del hombre a través del hombre, tomando diligentemente su responsabilidad de ser influencia, no confiando en su influencia externa, sino en la interna, en la espiritual. Los dos cumpliendo con los mandamientos más importantes, que son amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Uno de ellos se cumple como en oración, buscando al Señor. El segundo, ¿cómo? Sirviendo al Señor, siendo maduros. Aquellos que deciden tomar responsabilidad ya no solo de sí mismos, sino de sus hermanos. Dice Pablo, aquellos que se convierten en obispos, en sobrevedores y servidores en general. ¿Te acuerdas? Pablo nos da, en lugar de una lista de jerarquías o constituciones, nos da una lista de el carácter interno, los rasgos de carácter de una persona redimida y madura. Cómo debe ser una vida en orden, familia, finanzas, trabajo, reputación. Nos enseñó también que hay enemigos falsos, que hay falsas doctrinas y hay que cuidarnos del engaño, porque vivimos en un mundo que le ha dado la espalda a su creador, como dijo hace un ratito nuestro hermano, ¿verdad? El pecado es el mismo. Entonces dice Pablo, pongan atención, hay enemigos. El autor de toda filosofía y falsa religión es Satanás. No se cansa de estarla proponiendo. Entonces dice Pablo, cuídense de la hipocresía, cuídense de la mentira, cuídense de tener una conciencia cauterizada. ¿Cómo? Nos dice, sean honestos, sean sinceros delante de Dios, delante de la palabra de Dios. Conozcan la verdad, obedézcanla, identifiquen la falsa doctrina y no se metan en doctrinas que pervierten la sencillez del evangelio con legalismo y falsa espiritualidad. Y Pablo nos da la clave, nos dice, ¿saben qué? Propónganse madurar, propónganse crecer, cambiar esa cosmovisión, poner la palabra de Dios, cambiar el disco duro y comenzar a pensar bíblicamente, bien nutridos con las palabras de la fe. ¿Cómo? Enseñando a otros, porque el que enseña aprende 2 veces. Ejercitándonos en la piedad. ¿Cómo? ¿Se acuerdan? Desechando toda comida chatarra, espiritual, dañina, y empezando a tomar decisiones basadas en la verdad. No pensando en fábulas. Y por último nos dice, tengan una esperanza eterna, porque el trabajo es arduo, es difícil, pero hay muchas promesas. Entonces tienen que ser fieles, diligentes, poniendo toda nuestra vida a disposición del Señor. Ahora, esta siguiente parte del capítulo 4 que estamos viendo, yo me hice estas preguntas y le hice estas preguntas a Pablo. Ok, Pablo, estoy de acuerdo, tenemos que ejercitarnos en la piedad, pero danos, por favor, unos ejemplos aún más prácticos. ¿Cómo podemos ejercitarnos en la piedad? ¿Cómo no darle lugar a pensamientos que solo tienen que ver con el aquí y el ahora? ¿Cómo podemos poner por obra la verdad que recibimos? Lo que vimos en Hebreos, ¿cómo ejercitarnos en el discernimiento del bien y del mal? Y yo creo que es lo que vamos a ver en los siguientes versículos. Ejercicios específicos de la piedad. O sea, piedad, ¿se acuerdan que es devoción a Dios? Tomar en cuenta a Dios para ser siervos fieles. Entonces, si nos ejercitamos, bueno, podemos estar sanos, libres, protegidos de enfermedades como el engaño, la hipocresía,
tener una conciencia enferma. Y finalmente la apostasía, que es de lo que Pablo nos ha estado hablando. Entonces, yo titulé este mensaje, Ejercicios para la piedad, para mantenernos sanos espiritualmente, para que tengas un six-pack espiritual. ¿Cuántos quieren uno? Bueno, hoy vamos a ver eso, hoy vamos a ver cómo podemos ejercitarnos para estar sanos espiritualmente, mantenernos sanos espiritualmente. Vamos a dar lectura del versículo 12 al 16, del capítulo 4. Y dice así: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Señor, bendice tu palabra en este día y permítenos terminar poderosamente, Señor, con este capítulo. En el nombre de Jesús. Y entonces, ejercicios para la piedad, para mantenernos sanos espiritualmente. Y mi primer punto es este: ejercítate procurando ser un buen ejemplo a los demás. Leemos ahí, ¿no? Ninguno tenga en poco tu juventud, Timoteo, le dice Pablo, sino sé ejemplo a los creyentes. ¿Por qué Pablo comenzaría diciéndole a Timoteo, no permitas que nadie te menosprecie? Porque eso significa esa palabra, que nadie te menosprecie por tu edad. Bueno, en primer lugar, sabes que ese era uno de los desafíos de Timoteo, porque en su tiempo el respeto a una persona tenía mucho que ver con su edad. Entonces, si alguien era joven, tenía que ganarse el respeto de los mayores, y seguramente esta iglesia tenía gente mayor. Y para la cultura griega, alguien de menos de 40 años como Timoteo todavía era considerado joven. Entonces, Timoteo llega a este lugar, anda en sus 30 y tantos, y era un desafío para él ganarse el respeto de los mayores. Y que dijeron, pues este es un chamaquito, ¿qué me va a estar enseñando a mí? ¿Verdad? Yo he escuchado de pastores que comenzaron, el Señor los puso 20 y tantos años y gente de 80 años en la iglesia. Entonces, ¿cómo ganarse el respeto? Pablo le está diciendo eso: Timoteo, no permitas que nadie piense menos de ti a pesar de que eres joven. Y no me digas, Timoteo, le dice Pablo a Timoteo, tú, Timoteo, hombrecito, amárrate los pantalones, impón tu autoridad, que ningún hermanito o hermanita se te suba a las barras. De preferencia ponte un traje y una corbata. Si eres medio lampiñón, así como el Chuy, consíguete un bigotazo o píntate uno, no, canas en las sienes. No le dice eso, ¿verdad? ¿Qué le dice a Timoteo? Y eso es bien importante, mis hermanos, porque la primera parte tiene que ver eso: cómo ganar el respeto de los demás. Dice Timoteo, la mejor forma es ganando el liderazgo de los demás con un buen ejemplo. Interesante, ¿no? Yo lo he dicho y lo he enseñado muchas otras veces. El liderazgo, mis hermanos, no se impone. Cristo, el creador del cielo y de la tierra, no vino a imponerse con poderío, con prepotencia, con jactancia. ¿Cómo lo hizo? Se hizo el servidor de todos. Nos amó, se humilló a sí mismo, guardó silencio, sufrió el agravio, mostró que no estaba centrado en sí mismo, sino en los demás. No estaba centrado en el bien propio, sino en el del prójimo. Y todos nosotros, mis hermanos, tenemos que pensar eso. De alguna manera, en algún momento de nuestras vidas, estamos liderando a otros. Quizás somos cabeza de nuestro hogar, mujeres liderando a otras mujeres más jóvenes, a sus hijos, en el trabajo. Entonces piensa en estas cosas. ¿No respetan tu liderazgo? ¿Quieres respeto? La primera enseñanza es aquí: no impongas tu liderazgo. Gánatelo como Cristo lo hizo. Gánate el respeto de tu esposa e hijos. En tu trabajo lo mismo, en cualquier lugar donde estés, no impongas tu autoridad. Gánate el respeto. Pide a Dios sabiduría. Él te puede enseñar. Mujeres, hombres, quizá Dios te haya concedido una posición de humilde servicio en la iglesia y no te respetan. Gana el respeto de otros. No te impongas. No caigas en el juego de Satanás. Dice la palabra: humíllate bajo la poderosa mano de Dios y deja que Él te exalte, te proteja y exhiba su justicia en ti. Así lo hizo Cristo. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Ok, Chuy, entiendo, tengo que ganarme el respeto, no tengo que
imponer mi liderazgo, bueno, Pablo dice, hazlo con un buen ejemplo. Interesante, eso es poderosísimo. Ejemplo es la palabra tupos en griego, de donde viene nuestra palabra tipo, que habla de imponer no imponer una norma, sino dejar clara una norma, un modelo a seguir. Y es interesante. Pablo le dice, Timoteo, nadie te respeta porque te ven como un chamaquito. Conviértete en un modelo a seguir, le dice. De esa manera. ¿Para quiénes? Le dice, para los creyentes. Muéstrales a Cristo en tu manera de vivir, no solo con tus palabras. Y sabes que ese era el estilo de Pablo. Y necesita ser el nuestro. Como creyentes tenemos que imponer respeto a través de ser un ejemplo. ¿Te acuerdas en las cartas a los tesalonicenses? Por ejemplo, 2 de Tesalonicenses 3, 7 al 9 dice, porque ustedes mismos saben de qué manera deben imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre ustedes, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de ustedes, no porque no tuviésemos derechos, sino por darles nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. El problema que estaba sucediendo en Tesalónica era que la gente no quería trabajar. Primera de Corintios, Pablo vuelve a decir, 11:1, sean imitadores de mí así como yo de Cristo. Filipenses 3:17 decía, amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Y en gran parte, mis hermanos, de eso se trata el cristianismo. Mostrar a otros cómo se vive en Cristo. Qué triste el estar haciendo que Cristo y su iglesia sean vituperados, cuando deberíamos ser ejemplo. Y Pablo seguramente, ¿sabes?, tenía en su mente las palabras del Señor Jesucristo. Mateo 18, 6 al 9 dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies y ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos y ser echado en el infierno de fuego. En otras palabras, mis hermanos, es algo serio, muy serio dar un buen ejemplo. Y necesitamos ejercitarnos, porque esto yo lo puse en este versículo, necesitamos ejercitarnos para la piedad, poner manos a la obra. Entonces, ¿no te respetan? Comienza con un ejemplo. Ahora, vamos a poner manos a la obra. ¿De qué se trata ese ejemplo? Para otros creyentes. Dice Pablo, sé ejemplo para los creyentes en primer lugar, en palabra. Entonces, mi inciso A es este. Perdón. Establece la norma correcta en tu manera de hablar. En primer lugar, en eso tenemos que ser un ejemplo a otros. ¿Qué dijo el Señor en cuanto a nuestras palabras? Mateo 12, 34, 37. Hablando a los fariseos, dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mira lo que dice Proverbios 18, 21. La lengua puede traer vida o muerte, y los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Entonces esta es la pregunta, mi hermano, para ser ejemplo. ¿Qué estás comunicando con tus palabras? ¿Son palabras de gracia? ¿Son palabras que levantan, que edifican? ¿O son palabrotas que lastiman, que hablan de un corazón impuro, lleno de toda malicia? Porque el Señor dijo eso. Dice Efesios 4, 29 al 30, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en la que viven. Acuérdate de algo, mi hermano, el serrucho corta no más de ida sino de regreso. O sea, piensa en tus palabras, no en la de los otros. Analiza tu corazón, no te autoengañes. Recuerda esto, mi hermano, nuestra manera de hablar refleja directamente lo que hay en nuestro interior.
No nos podemos engañar. Y o edifica o destruye. Por eso piensa, como creyente, piensa en esto. ¿Qué expresas de lo que realmente hay en tu corazón con tus palabras? Voy a ser muy directo contigo, mi hermano, pero si todavía dices groserías, si eres un alburero, tu corazón está dominado por impureza, por lascivia, por resentimiento, por odio, por amargura, por jactancia, por necedad, porque tus palabras reflejan directamente lo que hay en tu corazón. Quizá eres de los que dices, no, pues yo no me aguanto lo que digo, porque soy muy sincero, y la realidad es que estás cubriendo de sinceridad, con una falsa sinceridad, de envidia. No tengo pelos en la lengua. Quizá estás diciendo eso consumido de contención. Lo mismo si es chisme, imprudencia, porque nuestras palabras traen veneno y lastiman. ¿Cuál es tu manera de hablar? Recuerda eso. ¿Cuál es tu manera de hablar? Así está tu corazón. Ahora, no te dejo ahí. ¿De qué estás llenando tu corazón diariamente? Por eso es importante que cuides lo que escuchas. Mira, la música cada día está peor. Ten cuidado con lo que escuchas. Pura contienda, murmuración, chisme, adulterio y chiquitita y quién sabe qué. Tienes que tener cuidado con lo que escuchas, mi hermano, porque de eso estás llenando tu corazón. Piensa con quién te juntas. Piensa quién es tu mayor influencia en la vida. ¿Un incrédulo? ¿Una incrédula? Piensa a quién admiras. Ten cuidado, porque terminas siendo como esa persona. Dice Proverbios 13:20, el que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá mal parado. Piensa en eso, mi hermano. ¿Cuál es el tesoro de tu corazón? Necedad, sabiduría. La palabra de Dios 7 veces purificada. Pláticas nocivas, sin sentido. Acuérdate de algo, mi hermano, los tesoros de la sabiduría que están en la Escritura no te serán robados y te van a convertir en un hombre, en una mujer afable y apacible, una mujer sabia, un hombre sabio, con palabras llenas de amor y de edificación. Cristo es nuestro ejemplo, mis hermanos, eso es lo que vamos a estar viendo. Estas características hablan de Cristo. Cristo es nuestra meta más alta. A Él es a quien debes admirar, a quien debes estar siguiendo, pareciéndote a Él. Si queremos ser el modelo que otros sigan. El desafío de nosotros, ¿sabes qué, mi hermano? Hoy en día no es como el de Pablo quizá, que tengan en poco nuestra juventud, pero especialmente en este lugar donde vivimos aquí, en Memphis, lo que sobran son iglesias. ¿Y sabes cuál es nuestro desafío? Ser un ejemplo creíble. Tener una vida cristiana genuina es un desafío viviendo en este lugar. Porque sí o no, cuando te acercas a alguien, lo invitas a la iglesia o le hablas del evangelio, ¿sabes qué están escuchando ellos? Me quiere robar, quiere algo de mí. Este es un hipócrita, no me ama, lo que quiere es sacar provecho de mí. Por eso nos surge, mis hermanos, en primer lugar, tomar este ejemplo. Ser este ejemplo, perdón. Nos surge ser ejemplo en palabra. ¿No eres respetado en tu liderazgo? Gana respeto en primer lugar en teniendo esta palabra, siendo un ejemplo en palabra. Pablo nos está diciendo esto, ejercítense en esto, ejercítense en tener una buena palabra. No es una opción, dice, sean ejemplo, es un mandato. Tenemos que cuidar, ser ejemplo en todas estas cosas. Y nos dice no solo en palabra, inciso B, establece la norma correcta en tu conducta. Mis hermanos, las convicciones bíblicas que profesamos necesitan ser expresadas en un modelo de vida justa y piadosa, en todos los aspectos de nuestras vidas. Para mí como pastor, un mensaje acompañado de una vida impía es hipocresía. Y lo peor del caso es que, como con nuestros hijos no aprenden lo que escuchan, aprenden lo que ven. O sea, nuestra conducta no deja ver nuestras palabras, no deja escuchar nuestras palabras. Y no es diferente como discipuladores, mis hermanos. Puedes estar enseñando la mejor doctrina bíblica, pero si tu vida no es coherente con tu enseñanza, tus discípulos no van a aprender enseñanza bíblica, van a aprender hipocresía. ¿Y cuánto de eso hay hoy en día? Muchísimo.
Por supuesto que para alguien carnal es muy conveniente esto, ¿no? Buscar un líder carnal, porque los dos viven vidas hipócritas y se esconden tras una máscara de espiritualidad o de un supuesto liderazgo. Y así como mis hijos, yo puedo heredarles una vida impía o una vida piadosa. De la misma manera en la iglesia, nos reproducimos en gente hipócrita o en gente fiel, seguidora de Cristo. Entonces, piensa en eso, hermano. Hoy más que nunca la iglesia es vituperada porque no hay ejemplos creíbles. Falta de sana doctrina, vidas no transformadas que niegan la eficacia de la verdad por vivir llenas de impurezas, matrimonios en desastre, divorcios, supuestos cristianos transando y defraudando, o con adicciones desde nicotina, alcohol, drogas, apuestas, los brodercitos. Cuando la palabra nos dice por todos lados, Santiago 3 al 16, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre en su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, esa es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Primera de Pedro 1:15 al 17 dice, pero ahora sean santos en todo lo que hagan. Me encanta esto, mis hermanos, porque Dios nos eligió. Acuérdense, nosotros como cristianos no estamos en nuestras propias fuerzas buscando santidad o buscando ser buenos. El Espíritu Santo que levantó a Cristo de los muertos está en nosotros. Tenemos vida nueva, podemos. Entonces dice el Señor, tal como Dios quien los eligió es santo, sean santos. Versículo 16, pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Y recuerden que el Padre Celestial a quien ustedes oran no tiene favoritos. No hay favoritos, todos vamos a ir al mismo lugar. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan, así que tienen que vivir con un reverente temor de Él mientras sean extranjeros en la tierra. Primera de Pedro 2:11 al 12. Queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, o sea, somos del reino de los cielos, este no es nuestro hogar, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra la. O sea, no queda, mis hermanos, ya no. Versículo 12, procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Otro texto, 1 de Pedro 2:13 al 15. Por amor al Señor, respeten a toda autoridad humana, ya sea el rey como jefe de Estado. Han sucedido muchas cosas y se han desatado muchas cosas, ustedes han visto con la autoridad de todo esto. ¿Qué dice aquí? Por amor del Señor, respeten a toda autoridad humana. Versículo 14, o a los funcionarios que Él ha nombrado, pues a ellos el rey los ha mandado para que castiguen a aquellos que hacen el mal y a que honren a los que hacen el bien. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes calle a la gente ignorante que los acuse sin fundamento alguno. Esa debe ser nuestra principal prioridad. Dios va a tener cuidado de nosotros. Acuérdate, mi hermano, una vida de santidad y piedad da poder y autoridad al mensaje de la vida de la persona. ¿Quieres respeto? Cuida tu conducta. Ejercítate en eso. Como digo el Señor en el texto de Mateo, si es necesario, amputa el cáncer de tu vida. Eso significa que con toda intención y voluntad deshazte de malos hábitos, deshazte de malos amigos. Deja de escuchar música chafa. Perdona, anda en amor y santidad. Porque entonces Dios te va a fortalecer y te va a dar la victoria. Si pones manos a la obra, no antes, lo vimos el jueves. Todo en la vida cristiana, mis hermanos, la única manera en que compruebes el poder de Dios en todas las áreas de tu vida es obedeciendo. Mucha gente dice, no, pues ya que vea que sí, entonces ya obedezco. No, jamás lo vas a ver. ¿Quieres ver libertad y victoria en tu vida de mi Dios? Primero obedece y después vas a ver a Dios actuar. Una conducta piadosa gana respeto a nuestras vidas, a nuestro liderazgo, a nuestra fe. C. Establece la norma correcta en tu manera de amar a tu prójimo. Le dice Pablo, sé ejemplo en amor a Timoteo. ¿Sabes qué es este amor ágape? Amor sacrificial. Lo hemos visto en cada boda que he hecho, ¿no? No busca razones para amar. O sea, ¿sabes qué significa esto? No seas condicional en tu ministerio. Aquí, sé ejemplo. Y no solamente aquí, en todos lados. Si la gente hace lo que pides, lo que le estás pidiendo, si sirves y se involucra en los discipulados, si te hace favores, le muestras todo tu amor. Ven, manita, ven, manito. Pero si de pronto te das cuenta que les caes medio mal, o
que no responden a la verdad como tú pensabas. ¿Tu actitud cambia para con ellos? Ese no es aún amor ágape. Estamos llamados, mis hermanos, a dar un ejemplo en amar como Cristo nos amó y se entregó por nosotros. ¿Cómo éramos nosotros? Gente mal mandada, desagradecida, voluble, convenenciera, bipolar, infiel, pecadora. Igual Cristo, con el mismo amor, se entregó en la cruz y derramó toda su sangre por nosotros. Y sabes que esa es la esencia del verdadero ministerio. Esa es la esencia del verdadero servicio. Este amor sacrificial, mis hermanos. Aquel que se entrega tiempo, energía, servicio siempre a una gente grosera que nunca le da las gracias. A una gente que probablemente va a dejar todo tirado y que a lo mejor ni se va a congregar en esta iglesia o que va a traicionar. No importa, porque igual con todas nuestras infidelidades Dios nos sigue amando. Igualito, no baja un milímetro su amor. Cristo es nuestro máximo ejemplo. Tenemos que ser ejemplo en esa clase de amor, hermanos. Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Qué me dices de Pablo? Filipenses 2:17. Y aunque mi propia vida sea sacrificada para completar la ofrenda que ustedes hacen a Dios por su fe, yo me alegro y comparto esa alegría con todos ustedes. A los colosenses. Ahora me alegro de lo que sufro por ustedes. Pablo estaba sufriendo de verdad, mis hermanos, y no es que tenía tos. Estaba sufriendo de verdad persecución, golpes. Dice, porque de esta manera voy completando en mi propio cuerpo lo que falta de los sufrimientos de Cristo por la iglesia, que es su cuerpo. Y dirás, bueno, es que a lo mejor los filipenses y los colosenses eran buenísima onda con Pablo. Los filipenses a cada rato le mandaban dinero al Pablo. Bueno, checa a los corintios. Los corintios maltrataron a Pablo, Le dieron la espalda y mira Pablo cómo les dice. Segunda de Corintios 12:15. Con gusto me desgastaré por ustedes y también gastaré todo lo que tengo. Aunque parece que cuanto más los amo, menos me aman ustedes a mí. Ese es un amor ágape y tenemos que ser ejemplo en ese tipo de amor, mis hermanos. Ningún sacrificio personal es demasiado grande cuando se trata de poner nuestra vida por nuestros hermanos, porque nuestro ejemplo es Cristo. Ejercítate para la piedad. Acuérdate, todo eso tiene que ver con ejercicio. Tal vez no hagas bien la primera, pero ejercítate en amor, en palabra, en conducta, porque necesitas respeto, estás pidiendo respeto, ejercítate en el amor. Ganará más respeto el amor y el sacrificio a los demás que seas ventajoso, o sencillamente que seas de los que nunca hacen nada porque siempre quieren sacar ventaja de los demás. ¿Sabe que trabajan los burros? Porque en el mundo nos engañaron haciéndonos pensar que eso es lo que nos hacía respetables, pero no en el reino de la luz, mis hermanos. No en el reino en el reino de los cielos. Eso nos avergüenza. Eso no nos hace respetables. Una cosa más, sé ejemplo en espíritu. Establece la norma correcta en espíritu, inciso D. ¿A qué se refiere esto? Es muy fácil en el servicio, en el ministerio, dejar de depender de Dios, dejar de confiar en Dios y comenzar a servir en nuestras fuerzas, como diríamos acá, en nuestra carne, y comenzar a manipular para que las cosas sucedan. Acuérdate, no seas de los que se quejan porque eres el único que hace algo, o de los pocos que hacen. Mira, y estos no hacen nada. No. Alguien espiritual es alguien que siembra para el espíritu, que da lugar a la fe, que confía que cada situación Dios está en control, aun si no sale como esperabas. Es alguien que ora en todo momento. Mis hermanos, no esperen a que yo llegue para que oremos. Que alguno de ustedes se levante y diga, ¿sabes qué? Ya oramos, vamos a orar, vamos a comenzar en oración. No des paso sin antes haber orado. Es bien fácil caer en servir en nuestras fuerzas, pero acuérdate de algo, carne produce más carne, y algo que debía ser una bendición se convierte en un problema, porque el fundamento no es el Espíritu Santo fortaleciendo, sino es la voluntad de una persona, y nuestra voluntad siempre está ensuciada por un corazón perverso y engañoso. ¿Qué dice la palabra? Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Tenemos al Espíritu Santo. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar que estaba congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Gente que ora en todo momento, que busca poder de Dios, sabiduría de lo alto. Ejercítate en eso. Acuérdate de algo, mi hermano, de oración nunca tenemos suficiente. Y toma la batuta e invita a todos los demás, en tu hogar, con tus hijos,
en las reuniones en la iglesia, en donde sea, sé ejemplo de ser espiritual. Eso te va a ganar respeto también. Y nadie tendrá en poco tu fe. En fe también, establece la norma correcta en fe. ¿A qué se refiere esto? Más que referirse a alguien que dice en el nombre de Jesús y declara, ¿sabes a qué se refiere? Se refiere que a alguien que está tan confiado y tan devoto a la palabra y a la voluntad de Dios, que cuenta con una fidelidad que no se quiebra con nada. ¿Sabes qué significa esto? Alguien que no se desvía de su carril, de su rumbo, que tiene una lealtad plena a su Señor, aunque se quede solo. Alguien que va a ser fiel al llamado de Dios, a pesar de lo que sea. No va a ser negligente, no va a ser descuidado, no va a estar siempre dando excusas por qué no hizo lo que se le encomendó. Es alguien confiable por su lealtad, no a una camiseta, no a un hombre, no al nombre de una iglesia, sino a su Señor. 1 Corintios 4, 1, 2 dice, así pues ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno se haya hallado fiel. Si tu fidelidad es a cualquier otra cosa que no sea Cristo y su palabra, vas a ser infiel. Pero si eres fiel al Señor, vas a permanecer. Ejercítate para la piedad conociendo a tu Señor, dándole tu voto de lealtad a Él en todas las áreas de tu vida, sirviéndolo con devoción, diligencia, fidelidad. Alguien fiel es alguien respetable. F, establece la norma correcta en pureza. La palabra hagneía. Y literalmente, ¿sabes qué se refiere a pureza sexual? No nada más en lo externo, de corazón. Una conducta casta, respetuosa, pura. Es decir, comienza cuidando tus pensamientos. Lo he predicado otras veces. Ponle límites a tus pensamientos. No permitas que tu mente se vaya viajando a donde no debe ir. Aprende a cambiarle el canal a tu mente y a tu corazón, en la manera en la que ves a tus hermanos o a tus hermanas. Porque no es una mera conducta mojigata. Es alguien que no solamente cuida lo que ve, sino lo que piensa. Es alguien que cuida lo que oye, sus pláticas, que alimenta el espíritu de la pureza de la verdad, que se deshace de todo aquello que lo lleva a tener pecados sexuales de cualquier tipo. Te lo he dicho otras veces, y hago mucho hincapié en la música, porque te he dicho, hace mucho que no pasa, pero me acuerdo con mi hija, una vez cuando todavía se usaba el iTunes, una canción se puso a escucharla 12,000 veces. Entonces yo le dije, imagínate si tú escuchas 12,000 veces, necesito un novio y estoy deprimida, ¿qué te va a pasar? Pues vas a terminar deprimida pensando que todo en la vida necesitas un novio. Igual, de la misma manera, tienes que cuidar lo que escuchas. Acuérdate, el pecado sexual comienza en la mente, se consuma en el corazón y ya se expresa. Hombres o mujeres, no nos podemos permitir ver pornografía de ningún tipo en cualquiera de sus presentaciones, y lo comento porque ya no tienes que ir ni siquiera a un café, internet ni nada. En estos teléfonos, redes sociales, le aprietas al clic equivocado y Satanás está listo para corrompernos. Tenemos que ejercitarnos en esta área y ser un ejemplo. Eso requerimos para ganar respeto como creyentes, mis hermanos, y que nadie nos tenga en poco como cristianos. ¿No crees que sería bueno comenzar a orar para anhelar esto? Pedir a Dios fortaleza para adquirir esto, porque te aseguro, dice Efesios capítulo 2, versículo 10, que Dios preparó de antemano buenas obras para que anduviésemos en ellas. Y yo estoy seguro que todas estas características y estos rasgos, Dios ya los preparó de antemano para que andemos en ellos. Entonces pon atención en eso, mi hermano. Punto número 2. Y voy a ir un poquito más rápido. Necesitamos ejercitarnos en poner atención a la palabra de Dios. Dice Pablo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. ¿Cómo? Leyéndola en todo tiempo. Pablo le está diciendo, voy a ir a Éfeso, pero mientras yo llego, ocúpate. Es la palabra prosejo, que significa sostén la mente hacia allá, ten cautela, aplícate, adhiérete a ella. Ya lo vimos, de ahí es donde surge todo. Lo vimos el jueves. Nunca se apartará de tu boca este libro de ley, sino que día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Te acuerdas lo que vimos en cuanto a la palabra de Dios? La Biblia es el pensamiento, el corazón, la voluntad de Dios, y merece toda nuestra atención. No solamente atención, toda nuestra retención, guardar la palabra, no solamente retención, nuestra intención, ponerla por obra.
alimentarnos diligentemente de ella, directamente de ella, con todo el gozo y la expectación de que el Dios de los cielos y la tierra me va a hablar. La palabra de Dios es nuestra autoridad, nuestra fuente de poder y sabiduría, es viva y eficaz. No solamente es un privilegio, es una responsabilidad, una necesidad, relacionarnos con ella. Y Pablo le estaba diciendo eso, leerla públicamente. En aquellos tiempos no había tantas copias de la Biblia. Y Pablo le dice, ocúpate en estar leyendo la palabra de Dios. Por eso me gusta poner tantos textos a mí. Y no solamente era ponerla, sino darle sentido, lo que estoy haciendo yo aquí. Inciso B dice, exhortando a ponerla por obra. Le dice lo siguiente, no solamente léela y léeselas a tus discípulos, pon atención a la exhortación, paraclesis. O sea, ¿qué significa esto? Llama a tus discípulos a aplicar las verdades. Adviérteles que tienen que ponerlas por obra porque hay bendición si lo hacen, pero también hay juicio si las ignoran. Por eso no solo tenemos que leerla, mis hermanos, tenemos que también amonestar, advertir lo que yo hago cada domingo, cada vez que tengo oportunidad, dar un consejo, hacer un llamado a la conciencia de las personas, a tomar carta en el asunto. Acuérdate, no tenemos conocimiento bíblico por tenerlo, estamos llamados a practicar lo que Dios nos ha dado. Dice, y a la enseñanza, enseñándola y explicándola, que es la siguiente parte, didascalia, de donde viene la palabra didáctico. Instruye, enseña, con toda autoridad. El pensamiento de Dios está plasmado en la palabra, enséñales eso a las personas. Acuérdate, cada uno de nosotros traemos nuestra percepción del mundo y está dañada. Venimos al mundo dañados, nuestro pensamiento, nuestro corazón, por eso es perverso y engañoso, está ya dañado, no sabemos pensar correctamente, no vemos el mundo, ni los valores, ni ninguna cosa lo vemos correctamente, por eso el mundo está como está. Pero cuando recibimos la vida eterna en Cristo Jesús, entonces somos regenerados. Comenzamos a tener la capacidad de ver luz, porque se nos dan ojitos para ver lo que antes no veíamos, oídos para oír. Un corazón que antes aborrecía lo malo, ahora comienza a amar lo que es correcto. Pero necesitamos desarrollarnos en esto, entonces necesitamos ser reenseñados, instruidos. Necesitamos ser discipulados. Se nos tiene que volver a enseñar a pensar, y eso solamente sucede cuando estás en la palabra de Dios y eres instruido en la palabra de Dios. Cuando vienes a Cristo, mi hermano, necesitas reaprender hasta sentir, porque hasta sentimos mal, no de que te sientes mal, o sea, tu sentir, tus emociones están equivocadas y te llevan a un lugar incorrecto cuando no estás en Cristo. Pero cuando vienes a Cristo y el Espíritu Santo está en ti, necesitas venir a la palabra para que vuelvas a aprender hacia dónde deben llevarte tus emociones. No solamente eso, ya no debemos hacer eso, sino que debemos de parar de que nuestro perverso corazón nos dicte, el mundo, su filosofía nos dicte, Satanás y sus engaños lo que hacemos, sino tenemos que adquirir una nueva cosmovisión, ojos para ver, sentidos espirituales que tenemos que reeducar, aprender a lo que vimos en Hebreos, a diferenciar entre lo bueno y lo malo, lo que es dañino y lo que no lo es, cuál es la voluntad de Dios, de eso se trata nuestra vida, a pensar a la manera que Dios piensa, y todo eso está incluido en la palabra. Necesitamos aprender a pensar bíblicamente, porque un pensamiento correcto da a luz una vida correcta y viceversa, un pensamiento equivocado da a luz una vida equivocada. Necesitamos ser instruidos y aprender a instruir a otros. Por eso navegantes, por eso los discipulados, por eso enseñamos la Escritura en cada oportunidad que tenemos. Antes que confiar en libros humanos, hay libros que son buenos, pero tenemos que confiar en el libro. Si en verdad queremos ser fieles servidores de nuestro Señor, fieles siervos, tenemos primero que nada comprometernos con la Escritura, ejercitarnos en la palabra. Punto número 3, necesitamos ejercitarnos en no descuidar nuestro llamado, mis hermanos. Le dice Pablo a Timoteo, una manera más en que te puedes ejercitar para la piedad es esta, Timoteo, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero o presbiterio. Los verbos dictan la doctrina y aquí el verbo es no descuidar, ameleo. Es no te desentiendas, no te despreocupes de, no seas negligente con. Timoteo probablemente con tanto problema estaba en el peligro de abandonar el ministerio. Y tú lo sabes, mi hermano, yo lo sé, hemos sufrido situaciones difíciles en la iglesia. El ministerio implica problemas, desafíos. Muchas veces es difícil. Sí tiene satisfacción, sí hay gozo, sí hay recompensa, pero es difícil.
Por eso nos es importante orar y estar seguros del llamado que Dios nos ha dado. Porque a veces hay gente que está en lugares donde Dios no los puso, o hay otros que no quieren estar en el lugar de privilegio que Dios les ha concedido. Por eso es bien importante recordar varias cosas. Si has creído en Cristo, has recibido el don de la vida eterna. Ya tienes un don. El Espíritu Santo ha venido a morar en ti y de acuerdo a lo que hemos estudiado en 1 Corintios, en Romanos, en Efesios, a todos y a cada uno de nosotros se nos han repartido dones espirituales. Literalmente una mezcla de capacidades espirituales que Dios ha diseñado para cada creyente. ¿Para qué? Para que nos veamos muy espirituales y muy guapos. No, para convertirnos en canales a través de los cuales el Espíritu Santo pueda ministrar a otros, bendecir a otros. El Espíritu Santo está actuando de nosotros con operaciones del Espíritu poderosas. Cristo ha diseñado ministerios dentro de la iglesia para edificar el cuerpo de Cristo, llevarlo a la madurez. Y es bien importante, a todos se nos ha dado un don, mis hermanos. A Timoteo, por ejemplo, incluía evangelismo, predicación, enseñanza, liderazgo. A Timoteo públicamente se fue confirmado este llamado. Él recibió una profecía, una revelación de parte de Dios. Quizá alguien, no está en la Biblia, pero alguien de parte de Dios le dijo: Timoteo, tú vas a ser pastor, el Señor te va a levantar y vas a estar de la mano de Pablo. No sabemos, Dios a veces no da tantos detalles. Y en nuestro caso a lo mejor no sucede así. Pero definitivamente el Señor sí nos puede dar un llamado providencialmente. ¿Qué significa eso? Pone en nosotros el deseo, pone en nosotros carga por cubrir alguna necesidad. Y no solamente eso, nos abre puertas, nos abre oportunidades. Ese es un principio de ministerio en Calvary, donde Dios dirige, Dios provee. Y no solamente vemos, hay un don, sino también un llamado de parte de Dios. Y aparte una confirmación de aquellos que dirigen la iglesia, pastores, ancianos y toda la iglesia también. Porque después dice Pablo, los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. O sea, hubo una confirmación de Dios y de toda la iglesia. Entonces, es importante, piensa en eso. Tú dices, es que yo tengo un llamado a la enseñanza. Ok, ¿dónde están tus discípulos? Si solo sientes que tienes cierta facilidad para enseñar, pero no tienes discípulos, tu llamado sería cuestionable. Es que Dios me está llamando al pastorado. ¿Dónde están las ovejas? Dios me está llamando al evangelismo. Si ni siquiera tomas las oportunidades como los miércoles o los sábados para evangelizar. Es que Dios me está llamando al servicio. Nunca agarras ni un trapeador, ni mueves sillas. Por lo regular, cuando dices, es que aquí falta esto, es que aquí falta lo otro. Bueno, ¿sabes qué? Es mejor que comiences remangándote y disponerte a cubrir esa necesidad, porque probablemente Dios te está llamando a cubrirla. Dios da el llamado. ¿Y sabes cuándo la confirma? Cuando la oportunidad se da, cuando las puertas se abren, entonces la iglesia entera confirma el llamado, porque todos estamos viéndote. Y la gente dice, este hombre tiene un don de servicio, o esta mujer de evangelismo, o de enseñanza. Pero lo que dice Pablo aquí es que es necesario que cuides de que sea Dios quien te esté llamando, que no sea una persona, que no sea tu carne, que no sea tu propio corazón. Acuérdate de eso. Si yo soy el que te está llamando, yo voy a tener que sostener tu llamado y sencillamente vas a tropezar, porque me voy a cansar, porque no soy suficiente o capaz para sostener el llamado de nadie. Si es tu corazón engañoso, tienes motivos ocultos, a lo mejor brillar, a lo mejor controlar, a lo mejor mandar, a lo mejor tener el respeto de los demás. A la primera incomodidad en el ministerio vas a salir huyendo. Cuando veas que el camino es humillarte, entonces vas a tropezar. Pero si el Señor nos está llamando, entonces vamos a mantenernos fieles a ese llamado. Porque si descuidamos el llamado que Dios nos ha hecho, estamos siendo infieles con Cristo. Más allá de la iglesia, más allá del pastor. Mira, de una manera u otra, si esto es de Dios, Él lo va a sostener, aún sin mí, esta iglesia. Y ha quedado comprobado. Porque Satanás nos comienza a engañar haciéndonos creer que somos indispensables. No lo somos. La capacidad, el que la iglesia de Cristo se sostenga a pesar de cualquier situación, no es de ningún hombre. Tiene todo que ver con Cristo, mis hermanos. Porque Él no va a permitir que las puertas del infierno prevalezcan contra su amada iglesia. Y si tú te mueves del lugar de privilegio que Dios te ha dado, que Cristo te ha puesto, el Señor va a traer a alguien más que tome tu lugar. Si yo de pronto dijera, yo ya me voy, bueno, Dios va a decir, no lo quisiste, Chuy, voy a poner a alguien más. Cualquier área donde Dios te haya puesto. Por eso no pierdas oportunidades, no pierdas tiempo y sirve a tu Señor.
Yo recuerdo el llamado que el Señor me dio. Ha sido largo. Pero ¿sabes qué? Hubo gente que me dijo que quizá no estaba llamado. Yo sabía que sí, pero mis circunstancias económicas en aquellos tiempos eran bien difíciles cada vez. Pero ¿sabes qué fue lo único que me sostuvo? Que yo tenía una convicción en mi corazón. Dios me llamó. Yo soy músico, soy cantante. Mi música era todo lo que yo vivía. Pero llegó un momento en que delante del llamado de Dios, ni la música, ni verme, ni siquiera el glamour de la música cristiana, porque ahí anduve. Ninguna de esas cosas me llena como lo que estoy haciendo hoy. Canto porque Dios me ha dado ese don y no lo voy a enterrar, ¿verdad? Pero si estoy haciendo lo que estoy haciendo, estoy satisfecho porque Dios me ha llamado a eso. Y hay muchas cosas que suceden, mis hermanos, al servir al Señor. Siempre hay dificultades. Pero acuérdate, el Señor nos salvó para su gloria. Y lo que ves es pasajero. Y el tiempo es limitado. No puedes descuidar el don de Dios. Sencillamente no vale la pena descuidar el precioso don de Dios por un plato de lentejas. Por el maravilloso don de la salvación. Para servir al que dio su vida por ti y por mí. Yo no sé si el Señor te llama al pastorado o no, o cualquier otro ministerio, pero sabe algo, si el Señor te rescató de las tinieblas a su luz admirable, ya te dio dones. No los entierres. Pon atención. No vivas solo para lo temporal. Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas serán añadidas. Lucas 18:28 al 30. Entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto les digo, 18:28 al 30. Y él les dijo, de cierto les digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Y no necesariamente habla de recompensas materiales, mi hermano, porque esas cosas la Biblia las llama añadiduras. Pero ¿qué me dices de la paz de Dios, la esperanza, la seguridad de estar cuidado, del amor de Dios, que son suficientes para cualquier circunstancia? La bendición de Dios, su aprobación, andar en el centro de la voluntad de Dios, que es el lugar más seguro, aunque fuera aquí o en el centro de Bagdad. Entrénate para ser un siervo fiel, mi hermano. Cuida el llamado tan especial que Dios te ha hecho para conocerle. No lo descuides, es lo más preciado que tienes. Piensa en algo, mi hermano. Un día tu profesión en este mundo, sea cual sea tu habilidad, y aunque seas el mejor, un día no la vas a poder ejercer. Pero la piedad siempre la vas a poder practicar. Eclesiastés 12:1 dice, no dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. Hónralo mientras seas joven antes que te pongas viejo y digas la vida ya no es agradable. Eclesiastés 12:4, acuérdate de Él antes de que la puerta de las oportunidades de la vida se cierre y disminuya el sonido de la actividad de Él. No, es que ahora sí ya el año que entra, dame 5 años y ahora sí ya me pongo las pilas con el Señor. Ahora te levantas con el primer canto de los pájaros, pero un día todos esos trinos apenas te serán perceptibles. ¿Ya para qué? Ya ni oír ni ver puedes. Eclesiastés 12:5, acuérdate de Él antes de que tengas miedo de caerte y te preocupes de los peligros de la calle, antes de que el cabello se te ponga blanco como un almendro en flor y arrastres los pies sin energía como un saltamontes moribundo. Y la alcaparra ya no estimula el deseo sexual. Acuérdate de Él antes de que te falte poco para llevar a la tumba, hogar eterno, donde los que lamentan tu muerte llorarán en tu entierro. Eclesiastés 12:6-7, sí, acuérdate de tu Creador ahora que eres joven, antes de que se rompa el cordón de plata de la vida y se quiebre la vasija de oro. No esperes a que la jarra de agua se haga pedazos contra la fuente y la polea se rompa en el pozo. Pues ese día el polvo volverá a la tierra y el espíritu regresará a Dios. ¿Quién fue quien lo dio? Mi hermano, honra tu llamado, no lo desprecies, no lo desperdicies. Comienza hoy a servir a tu Señor. Ahí donde estás, tu casa, tu trabajo es tu primer campo misionero. Y si el Señor te llama un paso más, no dejes de orar con tu cónyuge o tú mismo y toma el ministerio que Dios te está dando. Pero hoy ya tienes un don y no tienes que descuidarlo, tienes que ponerlo a trabajar porque el Señor te va a pedir cuentas de tu vida y de todo lo que te concedió. Acuérdate de algo, no te vas a llevar un 5, no te vas a llevar nada. Y de acuerdo a tu trabajo, para el reino de los cielos, es donde vas a recibir recompensa. Y cuando estés en el cielo, Dios te va a dar lo que es tuyo y nadie te va a quitar. De aquí, hagas lo que hagas, mi hermano. Acumules lo que acumules, no te vas a llevar nada. Nada de lo que tienes en este mundo es tuyo. Nada, nada, nada.
Pero si tú inviertes en lo eterno, cuando llegues allá, dice la Biblia que Dios te va a dar lo que es tuyo y nadie te lo va a quitar. Necesitamos esa manera de ver las cosas. Punto número 4. Ejercítate para todo esto. Es la única manera de verdaderamente ver resultados en tu vida. Dice el versículo 15, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. O sea, dice Pablo, ocúpate. Esta palabra es diferente al ocúpate anterior, que significaba poner atención. Aquí es la palabra meletao. ¿Sabes qué significa esto? Revuélvelo en tu mente. Que todas estas características que estás viendo de servicio sean tu meta a seguir. Que consideres muy bien, que seas consumido por ellas, que planifiques, traces estrategias, premedites, prepárate orando, haz los cambios necesarios en tu vida para ver suceder esto, como dicen aquí, make it happen. Y es el único momento en el que verás resultados, no solo tú, sino los que te rodean. Además, ¿sabes qué implica esta frase? Que tienes que rendir cuentas a tus hermanos, que tu crecimiento en Cristo necesita ser evidente a tus hermanos. Y eso me incluye a mí como pastor. No puedo estar en el mismo lugar. La vida en el creyente en este mundo no se trata de llegar a cierto nivel. Cuando alguien te dice, no, yo llegué a cierto nivel, ya no tengo más que aprender, ya no tengo más. Cuidado, aléjate de esa persona y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Dice Proverbios 4:18, el camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza su esplendor. ¿Y sabes cuándo va a ser ese día que alcance su esplendor? Cuando Cristo venga por nosotros. O cuando nosotros vayamos a Él. Cuando seamos despojados de este cuerpo de muerte, no antes. Mientras estemos en este mundo, en este cuerpo, no vamos a llegar al punto en el cual ya no hay más que aprender o crecer. Hasta el más erudito bíblico tiene que aprender y crecer. El que manifieste lo contrario está envanecido. Y es bien emocionante saber eso, mi hermano, que no importa en qué etapa de tu vida cristiana estés, siempre puedes seguir creciendo. Porque te voy a decir que según Efesios 4, ¿sabes de quién es la estatura? De Cristo. Y es un gozo saber que es la gracia de Dios la que nos hace crecer y nos está llevando a esa estatura por pura gracia. Pablo decía en Filipenses, no quiero decir que ya lo haya logrado. Filipenses 3, 12 y 14. Estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en eso. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Esa es la clave de una vida sana, mis hermanos, en crecimiento. No alguien que esté enfocado en el pasado. Eso ya es sabido, mi hermano. Todo creyente que se ha arrepentido sabe que somos losers, perdedores. En el sentido de que lejos de Cristo no hay manera de salir adelante. Y esa es una realidad para toda la humanidad, aunque está engañada. Creo que los mensajes que quieren oír es, tú puedes, tú eres lo máximo. Nada se te podrá poner en ese no es el mensaje bíblico. Mira, una vez fui al Panteón, no me acuerdo cómo se llama el Panteón, famosísimo aquí en Memphis. Y me llamó la atención que algunos tenían unos monumentos altísimos, largos, yo creo que de 16 o de 30 pies. Pero me puse a pensar, sí, muy grandotes, pero de 9 pies para abajo todos están igualitos, comidos por gusanos. Como cristianos, mis hermanos, nuestra única victoria, nuestra única esperanza es Cristo. Él es el único campeón, Él es el único rey. Él es el único de suprema alabanza. Y en Él somos, y sin Él no existimos. Por eso acababa Pablo de decir, todo lo que yo era en este texto, y ¿sabes qué? Pablo dijo un buen currículum, y dice, lo que yo era lo tengo por basura, porque lo único que me importa es Cristo, y el llamado que Él me ha hecho. Y eso es lo que está diciendo Pablo, ocúpate en esas cosas, en estas características. ¿Sabes a quién describen estas características? A Cristo. Y si tú tienes tus ojos puestos en Él, entonces va a haber aprovechamiento. Porque Pablo sí llegó a decir, terminé la carrera. Pero ¿sabes cuándo lo dijo? Cuando ya tenía casi la guillotina en el cuello. Segunda de Timoteo 4, 6, 8. Bueno, no era guillotina, era una espada. Pero dice, en cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. Entonces es cuando dijo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he permanecido fiel. Y ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso.
Y el premio no solo para mí, dicen, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Mis hermanos, necesitamos saber que tenemos tiempo limitado. Y el día que nos llamen a cuentas, venga Cristo por su iglesia o vayamos nosotros a Él, se nos acabó el 20. Y o ganaremos recompensa o sufriremos pérdida. ¿Seremos galardonados o vamos a ser avergonzados alejándonos de Cristo? Tenemos que asegurarnos, mis hermanos, de no ser, como dice en Santiago, hombres de doble ánimo, inconstantes en todos nuestros caminos. Dice Santiago 1, 5 al 8, si necesitan sabiduría, pídanla a nuestro generoso Dios y Él se las dará. No lo reprenderá por pedirla, pero cuando se la piden, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado al otro. Estas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Pero te aseguro que si tú te ejercitas para esto, vas a ver aprovechamiento, mi hermano, procopé, progreso, avance, adelanto en tu vida cristiana. ¿Sabes? Esta palabra me llamó la atención. Literalmente es golpear hacia adelante. La utilizaban para describir a pioneros que se abrían pasos a machetazos a través de la maleza hacia un nuevo lugar. Vas a ver aprovechamiento cuando te ocupes de estas cosas. Vas a ver resultados. No vas a ver resultados a menos que no seas creyente o que seas un desobediente. Pero ambas cosas son inciertas, porque no vas a poder tener seguridad. Pero si el Espíritu Santo que levantó a Cristo de los muertos habita en ti y en mí, es posible. Pero debes saber que un siervo fiel del Señor tiene que estar avanzando hacia parecerse a su Señor. No puede estar parado o no puede ir para atrás. El pueblo de Dios debe ser capaz de también testificar de cada uno de nosotros nuestro progreso. Ustedes tienen que ver que yo estoy progresando, yo tengo que verlos a ustedes. Punto 5 y último, cuidar de esto es cuidarme a mí mismo y a los que enseña. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Aquí Pablo no le está diciendo a Timoteo, muchacho, cuídate, come bien, no te desveles, come tus vegetales. No le está diciendo eso a Timoteo. No le está diciendo apapáchate a ti mismo. Le está diciendo, cuida que estas 11 características descritas sean parte de ti. En otras palabras, Timoteo, es fácil caer en el engaño de tu naturaleza pecaminosa. Es fácil caer en el orgullo, en la religiosidad, en el legalismo. Es fácil descuidar lo que se te ha dado. No confíes en ti mismo. Aprende a decirle no a tu corazón perverso y engañoso. Porque ya te sabes de memoria todas tus justificaciones y como siempre terminas siendo inocente y todos los demás culpables, incluyendo a Dios. Cuidado, Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Tu lealtad debe ser al Señor, no a ti mismo, no a tu corazón engañoso. No lo sigas porque te va a traicionar. Confía en el Señor, en el Espíritu Santo que ya habita en ti. No seas negligente con la palabra. Sigue decididamente lo bueno. Pablo le dice, ten cuidado de ti mismo. ¿Qué significa esto? Vela. Aprende a conocerte, tus debilidades, para que armes una estrategia y Satanás no te esté siempre venciendo de la misma manera. Asegúrate que estás siguiendo a Cristo, que estás viendo aprovechamiento, avanza en tu vida. Acuérdate, como creyentes nunca estamos parados, o avanzamos o retrocedemos. Atiende la doctrina, le dice Pablo, atiende la palabra de Dios, la verdad. Y dice una palabra más, persiste, o sea, permanece. Insiste, no importa lo que suceda, así se muevan los montes, no te muevas del lugar. A pesar de cualquier circunstancia, a pesar de cualquier prueba. De todos modos te voy a decir algo, mi hermano, no tienes a dónde ir. Tienes dos opciones, vida o muerte, abundancia o perdición, luz o tinieblas, libertad o esclavitud. Haz la cuenta, ¿qué camino quieres? Versículo 16, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Qué significa esto? No es por obras, es por fe. Pero te voy a decir algo, mi hermano, la perseverancia es una característica de la fe genuina, van juntas. El que cree persevera. Y el que persevera es porque ha creído. Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Primera de Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Primera de Juan 2:28, y ahora, queridos hijos, permanezcan en comunión con Cristo, para que cuando Él regrese, estén llenos de valor y no se alejen de Él avergonzados. Permanecer. Pedro, segunda de Pedro 1:4 y 5, y debido a su gloria y excelencia,
Nos ha dado grandes y preciosas promesas. Esas promesas hacen posible que ustedes hoy participen de la naturaleza divina y escapen, ¿verdad? Eso implica nuestros piecitos moviéndose de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. En vista de todo esto, checa lo que dice: esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral, y la excelencia moral con conocimiento. O sea, ya tenemos promesas, ya participamos de la naturaleza divina, pero nos toca a nosotros mover nuestros piecitos, esforzarnos, esforzarnos al máximo para poner por obra todo esto, a trabajar lo que Dios nos ha dado. No es automático, requiere de decisión. El Espíritu Santo nos ha estado recordando esto las últimas semanas. Y sigue, 2 de Pedro 1, 6 al 9. El conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero checa el versículo 9. Pero los que llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Mira el resultado: miopía espiritual o ceguera. Y ahí es cuando comienza una inseguridad de la salvación, cuando no hay un resultado de transformación. Y mira cómo cierra, 2 de Pedro 1, 9 al 10. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí está nuestra seguridad, mis hermanos. Ahí está nuestra seguridad de la salvación final, de ser libres del pecado, de entrar a la gloria eterna. La salvación genuina, hermanos, exige perseverancia. La salvación viene con la perseverancia incluida, pero esa me toca a mí. Y mira lo que dice: te salvarás tú y los que te siguen. O sea, si un ciego guía a otro ciego, los dos caen en el hoyo. Porque la salvación para el maestro como para el discípulo es una gran responsabilidad, hermanos. Una vida ejercitada para la piedad es útil, trae salvación. La gracia de Dios es suficiente, poderosa, transformadora, me transforma a mí, pero por igual, mi ejemplo te debe llevar a ti a la salvación. Yo tengo una responsabilidad de ser siervo fiel, que mi fe sea genuina por el fruto que manifiesta, para que igual tú lo seas también. Una vida piadosa, una enseñanza fiel de la palabra, trae efecto salvador. Y aquí tenemos esta doble enseñanza, mis hermanos. Sí, solo podemos perseverar por el poder de Dios, pero de igual manera es nuestra responsabilidad como creyentes permanecer. Última frase: servir a nuestro Señor, mis hermanos, es el llamado más grande que tenemos como iglesia, porque para eso existimos. Es nuestra meta. Nuestra vida existe para la gloria de Dios, llegar a ser como Cristo. Y es la única manera de mantenernos santos hasta el día de nuestra redención total. Y yo quisiera hacer un canto. Es muy sencillito. No sé si el día de hoy hay alguien